economista Andrés Robalino. Él es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la ciudad de Cuenca. Economista Robalino, bienvenido. Quisiéramos conocer el punto de vista suyo y del sector empresarial al que representa con respecto a esta visita del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué beneficios trae o puede traer para el país? Gustavo, buenos días. Bueno, primeramente agradecerle por la entrevista y buenos días a todos los radioyentes. Realmente todo lo que tiene que ver con relaciones comerciales o relaciones con países que nos pueden ayudar en diferentes aspectos siempre va a ser positivo. Eh, por supuesto, hay que escoger muy bien a los países y con esto no me refiero a un tema ideológico, sino ir a países en los que nos puedan trasladar aprendizajes, que nos puedan trasladar conocimiento, que nos puedan trasladar experiencias y no a países que en algunos casos están inclusive por debajo de los conocimientos, aprendizajes o experiencias que ha tenido el Ecuador. Entonces, países como los europeos o los asiáticos o Estados Unidos siempre van a generar efectos positivos, no solamente, insisto, en temas económicos, sino como usted y Rosana lo han resumido también en actividades sociales, y ojalá en algún momento, aunque estoy completamente de acuerdo con Alberto, en algún momento pensar en iniciar un acuerdo comercial o retomar las negociaciones dejadas en el 2006, ojalá que eso suceda, ya que al final Estados Unidos es el segundo principal socio de comercio exterior que tiene el Ecuador. Entonces, por lo tanto, es necesario firmar acuerdos comerciales con esos principales socios comerciales, así que creo que es bastante positivo que se den estas relaciones con un país que también busca acercarse a Latinoamérica y que busca apoyar en diferentes maneras actividades, objetivos que tiene nuestro gobierno. A pesar de las intenciones del gobierno, sin embargo, el paso que se ha tenido con respecto a estos acuerdos, ya sea bilaterales o acuerdos de libre comercio con sectores o países, el caso de Alianza del Pacífico, ha sido bastante lento. Ecuador inició el 2022 con la aspiración de cerrar por lo menos 3 acuerdos, el único que se ha dicho que se ha cerrado, y entendiéndose que aún falta todo el tema protocolario, sería Costa Rica. Bueno, como dijo, voy a tomar nuevamente las palabras de Alberto Acosta. El Ecuador ha tomado decisiones en temas de comercio exterior tardías. Sucedió cuando entramos a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC. La mayoría de países entraron para ahí por el año 92, nosotros nos tomamos 4 años más, y eso le obligó al país, al Ecuador, a aceptar negociaciones que habían hecho nuestros socios comerciales en algunas actividades. Entonces, el tomarle a ese tren del comercio exterior tardíamente tiene efectos negativos para nuestro país, tuvo efectos negativos para el país y actualmente también los tiene, porque que Colombia y Perú, nuestros socios comerciales, pero también nuestros competidores en algunos mercados, en este caso en Estados Unidos, que hayan firmado un tratado de libre comercio hace casi 20 años, 17 años, obviamente le ponen una posición negativa al Ecuador, porque seguimos exportando productos de Estados Unidos, seguimos teniendo relación con ese país, pero pagando aranceles, mientras que Colombia y Perú no lo están pagando. Entonces, el efecto obviamente es negativo. Se tomaron decisiones ideológicas, se tomaron decisiones partidistas con un efecto negativo hacia un sector exportador que hubiera podido estar en muy buenas condiciones. Usted recuerda, Gustavo, se hablaba en ese momento, en el 2006, de que un tratado de libre comercio con Estados Unidos iba a acabar con la economía de Colombia y con Perú, y no se vio eso. Obviamente, en un acuerdo comercial hay ganadores y hay perdedores. Se busca que sea la mayor cantidad de ganadores, pero siempre también el incentivar a los sectores a irse adaptando a las necesidades del mercado, y eso también es algo que en el Ecuador nos hemos olvidado y estamos acostumbrados a seguir produciendo lo mismo creyendo que el mercado lo va a demandar. Entonces, son adaptaciones que tenemos que hacerlas. Ojalá que se pueda retomar este acuerdo comercial con Estados Unidos y que se puedan terminar estos acuerdos comerciales con México y ojalá la aprobación pronta con Costa Rica.
Economista Robalino, muy buenos días. Quizás una de las preocupaciones pasa precisamente por los términos en los cuales se negocian estos tratados de libre comercio. Recordamos ya en el 2004, creo, si no me equivoco, cuando se empezó a hablar 2004-2006 de este tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se advertía que los beneficios para nuestro país en definitiva serían insignificantes y que estos otros tratados con México, con China y con otros países realmente podrían poner en muy serio riesgo la producción local, sobre todo de los pequeños y medianos empresarios, más que de la gran industria. ¿Cuáles son las reflexiones que tienen ustedes al respecto? ¿Efectivamente existen estas preocupaciones y cuáles serían los riesgos para la economía local? A ver, nos debemos poner primero en un escenario, o nos vamos con acuerdos comerciales o nos cerramos al mundo. Y le voy a poner un punto de análisis. En 10 años de gobierno de Rafael Correa nos cerramos al mundo. Se abrió a regañadientes con la Unión Europea, pero en esos 10 años nos abrimos a los países que eran ideológicamente pares de nosotros. ¿Qué logramos con eso? Cerrarnos al mundo. El sector productivo se benefició, el sector productivo tuvo un efecto positivo, al inicio sí, pero después el tener una crisis económica como la tuvimos en el 2015 por la caída de los precios de petróleo y no tener un sector productivo fortalecido al exterior en las exportaciones, lo que llevó fue a una crisis económica de todos los sectores que dependían de decisiones políticas internas. Si es que nosotros ponemos, como se sabe decir en economía, las canastas, los huevos en diferentes canastas y no solamente le dedicamos a una sola, que es depender de la inversión pública que tuvimos durante 7 u 8 años de bonanza económica, pues la situación hubiera sido diferente. Entonces el Ecuador tiene que aprender que no necesariamente tenemos que abrirnos al mundo cerrando los ojos. Las negociaciones se las debe hacer bien, se las debe excluir los productos que, como usted indica, Rosana, son sensibles, como sucede con Estados Unidos o puede suceder con Costa Rica o ha sucedido con Guatemala, sin importar el mercado, pequeño, mediano, grande, siempre va a haber sensibilidades y justamente esas sensibilidades son descartadas de los acuerdos. Ya voy, ojalá tenga tiempo de comentarles lo que sucedió con China, por ejemplo, que lo que está sucediendo con China, justamente, que no es un acuerdo que lo solicitamos desde el sector productivo. Usted ya se ha anticipado en el sentido de que no se puede ser maniqueísta en este tema. Los acuerdos per se no son buenos o malos, depende de los términos que se logren en estas, por lo general, muy largas negociaciones. Y el TLC con China, el presidente de la República ha dicho que está listo. Y allí es donde surgen reales preocupaciones que entendemos la entidad, la Cámara de Industrias la comparte. China exhibe políticas depredadoras, no solo, y esto literalmente, en la pesca. Lo vimos ya con los acuerdos de canje de deuda por petróleo con Ecuador. Hay preocupaciones aquí con respecto a un tratado de libre comercio con China en cuanto a regulaciones con cerámica plana y línea blanca. Háblenos sobre esta situación con China, que es uno de los acuerdos que se encuentra muy avanzado. Justamente, Gustavo, y usted acaba de decir, hay una gran diferencia. Acabamos de tener un pequeño corte en la señal del economista Robalino, un pequeño inconveniente con el internet. Vamos a intentar recuperar esta conexión. Se detuvo la señal para poder avanzar con este diálogo con el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Vamos a ver si podemos recuperar esta señal. Así es, esperemos recuperar esta señal. Ya, ahora sí. ¿Aló? Sí, estamos hemos vuelto en a tener señal. Adelante. Perfecto. Listo, perdón, se cayó el internet en mi casa. Bueno, les comentaba, hay una gran diferencia en una negociación entre Estados Unidos y China. No solamente por los productos que exporta China y que exportan a Estados Unidos, sino también por el manejo económico y comercio exterior que tiene China y que tiene Estados Unidos. Justamente por eso era tan beneficioso un acuerdo con Estados Unidos, que se cayó por un tema ideológico. Y como les decía en mi anterior exposición, el sector productivo industrial no solicitó tampoco un acuerdo con China porque tiene muchas sensibilidades. China produce todo lo que produce el Ecuador y aquí los productos beneficiados son productos industriales, en donde también pueden darse unos beneficios para la zona del Austro y nuestra provincia y ciudad.
pero esencialmente hay muchas sensibilidades. ¿Qué es lo que se logró con el grupo con los negociadores? Es excluir esas sensibilidades del acuerdo comercial. Y eso es, acabamos de tener el lunes una reunión con el jefe negociador, Jorge Ceballos, y el jefe de la mesa de acceso a mercados, que es la que negocia los productos en sí, y nos han confirmado que los productos como refrigeradoras, cocinas, neumáticos, cerámica, muebles y muchos otros productos más están fuera del acuerdo comercial con China. ¿Eso qué quiere decir? Que el acuerdo comercial se han incluido varios productos, pero estos productos sensibles no son parte del acuerdo y quedan con las mismas reglas que están actualmente. Entonces, en las altas sensibilidades que tiene el acuerdo comercial de China con el Ecuador, se las puede mejorar, se las puede solucionar, y eso obviamente da un respiro al sector productivo. Pero lo que sí debemos estar claro es que China es ya competitivo sin acuerdo comercial. Entonces, los problemas del Ecuador no ocurren por firmar un acuerdo comercial con China, que es sensible, nadie lo puede discutir, que puede tener un efecto negativo, por supuesto que puede tener, que hay muy pocos países que han firmado un acuerdo comercial con China, también es real. Pero también debemos estar muy claros que el Ecuador, por ser un país dolarizado, debe firmar acuerdos comerciales. No es una posición ideológica firmar acuerdos comerciales, es una necesidad firmar acuerdos comerciales. Y eso es justamente lo que el Ecuador no ha hecho, porque si ustedes se ponen a comparar el Ecuador con Colombia, con Perú, con Chile o con México o con cualquier país, cuántos acuerdos comerciales han firmado, inclusive países pequeños o más pequeños que el Ecuador, como Guatemala o El Salvador, pues obviamente estamos muy retrasados y el Ecuador necesita exportar sin aranceles. Y en este momento tenemos una poca cantidad de países con los cuales podemos hacerlo. Entonces, el acuerdo comercial es una herramienta que se la debe utilizar bien, se la debe utilizar reuniéndose con los sectores productivos, haciendo un proceso de democratización de los acuerdos comerciales, creando el cuarto adjunto, como se lo reactivó finalmente después de casi 20 años de haber estado cerrado ese proceso y solamente haciendo una negociación completamente cerrada. Y yo les puedo poner como ejemplo lo que sucedió con México. Se reactivó la negociación en enero de este año en una ronda que se la manejó en México, pero ese momento nos enteramos lo que habían negociado 2 años antes, cuando en 2 años nunca nos dijeron nada. Entonces, una posición ideológica de cerrarse al sector privado obviamente tiene posiciones negativas de un acuerdo comercial. ¿Cómo se encuentra pero hay que trabajarlo México, de manera conjunta? Economista Robalino, ¿cómo se encuentra a propósito de México el tema de la Alianza del Pacífico, que pasa justamente por la terminación de este acuerdo bilateral con México? Se tenía ya anunciado que el pasado miércoles 14 de diciembre Ecuador posiblemente iba a ingresar a la Alianza del Pacífico en una cumbre que estaba programada en Lima, pero por los sucesos políticos de Perú fue suspendida. Bueno, ahí están 2 productos sensibles en la negociación que se dejaron para el final. Y cuando a estos productos sensibles se los deja para el final, se los saca de la mesa y es un tema eminentemente político. Por eso se ha visto diferentes declaraciones del presidente Guillermo Lasso y del presidente de México. Y ese proceso político siempre va a ser más complejo, porque ya sobrepasa lo técnico, ya está en temas más ideológicos y eso puede dañar un acuerdo comercial. Y esos 2 productos es banano y camarón. Son los productos de estrella del Ecuador que deben estar dentro del acuerdo, no pueden salir del acuerdo y eso lo hemos dejado muy claro al ministro Julio José Prado. No se puede cerrar un acuerdo comercial con México sin haber incluido al camarón y al banano, que son nuestros productos que más vamos a exportar a México. Entonces está parado, en algunos momentos se reactiva, luego se vuelve a parar, pero ese es el proceso de negociación, justamente por eso se llaman negociaciones comerciales. Es un tira y afloja hasta llegar a un punto medio en donde estamos de acuerdo y ojalá se pueda llegar a una posición intermedia. Pero, por ejemplo, el acuerdo comercial con México, hay algunos vacíos en las negociaciones por haberlas realizado internamente dentro del ministerio y sin sacarlas al sector productivo para saber si es que existe un impacto. Entonces, con México hay algunos temas que deben ser solucionados post la firma del acuerdo comercial y que, por ejemplo, en temas de medidas técnicas, y que nosotros como sector productivo estamos permanentemente presionando para que el momento en que se cierre este acuerdo comercial se activen unas mesas de negociación en donde se puedan solventar algunos vacíos que han quedado dentro del acuerdo, que pueden ser negativos para el Ecuador y que deben ser solucionados por el gobierno nacional y los cuales se han comprometido. Entonces, ahí está justamente el riesgo, ¿no? El riesgo de hacerlo solos, el riesgo de hacerlo
con un equipo del sector privado atrás respaldándolos, y así se lo ha hecho con China. Obviamente, insisto, Gustavo, esto quiere decir que estamos de acuerdo y que nosotros solicitamos un acuerdo con China. Es muy sensible, puede generar efectos negativos, pero al mismo tiempo debemos estar abiertos a que acuerdos comerciales deben ser con todos los países, no solamente con los que nos llevamos bien política o ideológicamente, sino los que nos dan beneficios económicos. Y China actualmente es nuestro principal socio comercial. Economista Robalino, uno de los sectores muy sensibles, sin duda alguna, también es el manufacturero. Recordaba hace un momento cuando hubo este boom de productos chinos que empezaron a llegar a nuestro país y a ubicarse en distintos puntos de la ciudad. La artesanía local prácticamente estaba por quebrar, y las dificultades de Ecuador para poder producir con costos más económicos. Si usted va al comisariato o a algunos otros sectores, los productos que llegan de fuera terminan siendo más económicos que los productos ecuatorianos, y la gente que busca ahorrarse a veces centavos en la compra de estos productos va a terminar prefiriendo no el producto local. Usted ha confirmado algo: el producto chino está aquí antes de un acuerdo comercial, y eso debemos estar conscientes. No es un tema no es un efecto del acuerdo comercial, porque el acuerdo comercial no existe. Primer punto. Segundo punto, el problema no está en que vengan los productos de China, el problema está en el control aquí. Entonces, a eso quería llegar con todo este análisis de que un acuerdo comercial es únicamente una herramienta, no es la solución. La solución es decisiones políticas internas, mejoras en competitividad, controles de la informalidad, porque también debemos estar conscientes que hay mucho producto chino, y no solamente chino, de algunos países que ingresan al Ecuador sin un control, sin pago de aranceles, sin pago de impuestos y otros temas más. Entonces, no hay control de la informalidad. No hay control tampoco en el tema de calidad. Hay muy poco control, y eso hace que los productos de varios países, incluido chino, con esto tampoco estoy diciendo que solamente los productos chinos son de mala calidad. Hay de buena, de mediana y de mala calidad, como en cualquier país. También el Ecuador es así. Entonces, cuando no hay control, este tipo de manejos de comercio exterior subfacturados o generando dumping, que es una herramienta utilizada para defenderse en el comercio exterior, obviamente van a beneficiar a esos países que están utilizando estas malas medidas de comercio exterior. Pero eso es una falta de control interna. Hay que pedirle al gobierno nacional, y no solamente al gobierno nacional, Rosana y Gustavo, sino también al gobierno local, que haga controles de productos que están sin factura, que están incumpliendo medidas de calidad, y eso se lo hace un trabajo con un equipo. Yo nunca he escuchado que el municipio se una con el INEN, o que se una con Agrocalidad, o que se una con cualquiera de estas instituciones para controlar productos que pueden ser o pueden afectar al consumidor cuencano. Entonces, esa falta de trabajo en equipo, lo que sucede es que los consumidores van a comprar algo de menor precio, pero se ven afectados por un producto de mala calidad que les dura poco. Entonces, esa falta de control es la que daña o la que genera un efecto negativo del ingreso de productos de otros países. Entonces, ahí está. El problema está interno, en políticas internas locales y nacionales, que penosamente en el tema de competitividad, de control, de informalidad no se ha visto. Economista Robalino, para culminar, ¿qué grado de optimismo tiene la Cámara de Industrias, los sectores empresariales con respecto al 2023? Hay previsiones de lo más diversas. City Research dice que Ecuador crecerá 1%, la CEPAL da un valor también relativamente bajo, el Banco Central habla de 3,1%, Lazo dijo en su discurso en Estados Unidos 2,8%. Son previsiones realmente diametrales. Un 1% de diferencia en crecimiento económico es realmente todo un universo. Se dice mucho, eso lo dijo Alberto Acosta, de que hay factores exógenos que seguirán incidiendo fuertemente en la economía ecuatoriana. Pero aquí, en Cuenca y en el Austro, sobre todo, tenemos otras particularidades. Hay factores endógenos muy fuertes, como el tema de las carreteras. El día de ayer transmitimos una información sobre un grupo de ciudadanos cansados ya de la desatención gubernamental de todos los niveles. Gobiernos locales, gobierno nacional y la realidad de la vialidad. Un comunicado público diciendo ya basta y atiendan a la ciudad de Cuenca. Con respecto a este tema, hay iniciativas que ha llevado adelante la Cámara de Industrias, y entendemos que Darío Herrera, el ministro de Transportes y Obras Públicas, estuvo en el Austro, estuvo en Azogues el día de ayer,
¿Qué novedades hay sobre este tema, a más de sus previsiones 2023? Bueno, realmente las previsiones para el 2023 son escasas. ¿Por qué escasas? Porque la situación global todavía no se soluciona. Como bien se indica, hay factores exógenos que siguen afectando la economía, no solamente del Ecuador, sino de toda Latinoamérica. Inclusive el Ecuador, en lo poco que va a crecer, va a ser uno de los países que más va a crecer en Latinoamérica en base a los análisis de varias instituciones internacionales. Entonces, la situación del 2023 va a ser posiblemente un poco mejor que la del 2022, pero no va a cubrir los objetivos económicos que tiene el gobierno nacional y que tenemos todos los ecuatorianos. De eso debemos de estar conscientes y aparte estar atentos a cualquier situación exógena que pueda suceder. El año pasado no solamente fue, perdón, este año no solamente fue el efecto del COVID, sino también de la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, eso sí genera un efecto negativo a todas las economías a nivel mundial. Ahora, esto hay que sumarle los factores endógenos, como usted bien indica, Gustavo. El tema vial en el austro ecuatoriano siempre ha sido muy complejo, lo sigue siendo, no se lo va a solucionar en el corto plazo, porque 30 o 40 años de abandono no se solucionan en 6 meses o 7 meses, peor con carreteras tan importantes que necesitamos nosotros, que es la Cuenca Guayaquil y la Machala Cuenca. Entonces, esos factores endógenos tienen que ser solucionados en el mediano plazo. En eso estamos buscando nosotros un espacio con el ministro. El mismo ministro, yo pude hablar hace unos 10 días y él está pendiente en tener una reunión con nosotros para avanzar en cómo será el proceso de contratación de los estudios de prefactibilidad y luego de factibilidad. Penosamente nos enteramos que el ministro había estado el día de ayer en la ciudad de Cuenca, pero no hubo una llamada del ministro para poder realizar una reunión y eso también el dinero nos preocupa mucho. Para esos estando aquí estudios debería estar ya en el ¿no? presupuesto 2023, que dicho sea de paso no fue tratado por la Asamblea antes de irse de vacaciones. Exactamente, entonces y ahí es justamente iba a terminar con el otro factor endógeno. Un país necesita leyes, necesita nuevas normativas, necesita nuevos procesos. Y la asamblea que tenemos es, por no decir preocupante, es muy penoso y dramático en algunos casos. En el tema seguridad es uno de ellos, que tengamos una asamblea que en la situación de seguridad que vive el país tome vacancias y no trate una ley que debe ser, y que es más, viene ya aprobada por instancias internas de la asamblea y que debe ser aprobada lo más pronto posible. Entonces, los factores endógenos, en pocas palabras, el Ecuador se mete solito el pie con esos asambleístas, no generalizo, hay algunas excepciones, pero con los asambleístas que hemos tenido, no solamente ahora, sino los últimos 15 años posiblemente, son asambleístas que responden a posiciones ideológicas o a posiciones partidistas, no responden a los ecuatorianos que les eligieron para ser representantes o subrepresentantes de la Asamblea Nacional. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es justamente la Asamblea Nacional, es uno de los principales problemas, que no trata las leyes que debe tratar, que no aprueba las leyes que debe aprobar, y eso sumado a otros factores como es el tema vial, como es la seguridad, en donde ya digo que tiene también mucha responsabilidad la Asamblea Nacional, pues obviamente el mismo Ecuador se mete el pie queriendo salir. Tenemos representantes, nuestros propios representantes, que no nos están ayudando. En concreto, y eso también no hay un progreso con respecto a la aspiración de la autopista Guayaquil. Todavía no hay ningún progreso y sinceramente cuando exista algún paso adelante habrá un comunicado formal y oficial de la Cámara. Estamos esperando, por ejemplo, que se apruebe ya formalmente la comisión privada que indicó el presidente de la República que iba a conformar para que pueda ser esta la que impulsa y la que tenga de alguna manera un factor influenciador en las tomas de decisiones. No hablo en temas de contrataciones ni nada, sino poder presionar para la toma de decisiones rápidas con respecto a la vía Cuenca-Guayaquil. Estamos esperando, seguimos presionando, pero como yo le había dicho en la entrevista anterior, Gustavo, esto no es algo que nos debemos cansar en 8 días o en 15 días. Nos hemos aguantado 40 años sin una vía Cuenca-Guayaquil. Debemos seguir peleando y esto es un proceso que nunca va a verse que bajamos las manos, sino que estaremos informando sobre los temas positivos y negativos en el proceso. Un día que es una de las aristas de toda esta problemática de la vialidad. Gracias, economista Robalino, por habernos atendido. Un gusto, Gustavo. A las 2.
El economista Andrés Robalino es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la ciudad de Cuenca. Son las